A veces nosotros pensamos todas las cosas que el pueblo de Dios tiene que estar con las manos cruzadas todo el tiempo, vamos a decirlo así, y no. Hay cosas que a veces nos toca a nosotros también ejercer la autoridad de Dios y toca hacerlo. Pero nosotros siempre obramos ¿con qué, hermano Noé? Con justicia. Recuerde que es la justicia absoluta. Entonces la justicia absoluta rechaza al pecador, rechaza al pecado, pero no al pecador porque vino a salvar al pecador. ¿Ya? Entonces nosotros rechazamos a quien sea su pecado, pero a esa persona no, porque el objetivo es que ir y buscar salvar lo que se ha perdido. Entonces yo tengo unas preguntas hoy, y es que las personas utilizan algo para su seguridad. Utilizan guardaespaldas, el otro utiliza una pistola. Bueno, y utilizan muchas cosas para seguridad y en lo relativo funciona. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿En cuál guerra no valen las armas de guerra? Hay varias preguntas ya, pero vamos a decir que no incluyamos todavía el Armagedón, fuera del Armagedón. ¿En cuál guerra las armas de guerra no valen? Hermano, en la guerra espiritual. Una guerra espiritual. Pero sí hay Bueno, armas de guerra. pero hay armas de guerra también espirituales. Sí. Pero ¿en cuál guerra no ganan las armas de guerra? Vamos a ir a Eclesiastés 8:8. O sea, Napoleón. ¿Quién otro grande de los guerreros? Napoleón. Hay varios guerreros, varios. Pero todos ellos perdieron una guerra. Todos, los grandes. Hasta Sansón la perdió. En Eclesiastés 8:8, ¿en cuál guerra no valen las armas? ¿En cuál guerra no valen las armas? Puede leerlo, hermano Gilma. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Óyeme, aquí es donde la persona busca seguridad para preservar la vida, ¿sí? Sí. Y ya está, pero le llega el día en que le sale una voz y le dicen, óyeme, usted está ahorita haciendo cuentas que vas a vivir tantos años, pero no saben que esta noche vienen a pedir tu alma. Wow. Y el hombre está con su pistola, metralleta y de todo, vienen a pedir mi alma, ¿no? Pero yo estoy aquí armado para salvar, ¿qué? Mi vida. Pero en esa guerra, cuando ya vienen a pedir su alma, no valen las armas de guerra. En esa guerra no valen las armas de guerra. Increíble. Bueno, ahora viene otra pregunta, hermano Mauricio, hermano Rodrigo. Ya sacamos la conclusión que en esa guerra, esas armas, ¿qué? No valen. Pero ahora otra pregunta. ¿Qué es mejor que las armas de guerra? El Espíritu Santo. Yo recuerdo que hubo un hombre que lo agarraron en Colombia, pero el hombre no sé en dónde había aprendido, y el cuerpo de él lo manejaba también, que era un arma de guerra. Él se le podía apretar quien fuera con revólver, le podían colocar el revólver y en un segundo desarmaba al otro y era así, y él pues lo metieron en la cárcel por algo que cometió, pero en la cárcel unos hermanos lo evangelizaron. Y entonces él le gustaba el versículo, porque Dios es que me adiestra que mis manos para la guerra, y entonces él pensaba que era algo así. Entonces ese versículo se le volvió a él famoso, pero nosotros sabemos que hay algo más fuerte. Por eso dice, ¿qué es mejor que las armas de guerra? Y aquí es donde yo quiero que ustedes entren, porque es que por eso es que Jesucristo gana la guerra final. Y usted ve que Jesucristo no va a tener nada de misiles, de cohetes, de nada.
Porque hay algo mejor que las armas de ¿qué? De guerra. Hay algo mejor que la bomba de neutrones. Hay algo mejor que otra vez, que la bomba del átomo o la bomba de hidrógeno. Hay algo mejor. Y está en Eclesiastés 9:18. Vamos a mirar qué es mejor que las armas. Puede leer, hermano Gilmar. Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Óyeme, mejor. Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que ¿qué? Que las armas de guerra. Oye, esto suena interesante. Pero el pecador destruye mucho ¿qué? Bien. Mucho bien. ¿Ya? Entonces, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Entonces, todos nosotros estamos aquí oyendo la enseñanza. El asunto es hasta dónde yo recibo esas palabras. ¿Sí o no, Juan? Entonces, yo pensaba comprar una pistola, tal cosa, y entonces, bueno, la puede comprar de esas deportivas, no tiene nada malo que un cristiano la compre. Si va a ir al campo y va por el campo y aparece algún animalito silvestre que son para alimentación, pues listo. Aunque hay unos que pues de pronto me pueden censurar el video porque defienden los animales, ¿ya? Pero Jesucristo, Él celebró la Santa Cena ¿con qué? Con cordero. Sí, celebró la Santa Cena con cordero y comía también ¿qué? Pescado. Entonces esta es la parte que nosotros debemos de tener ese cuidado, ¿ya? Que la sabiduría es mejor que las armas ¿de qué? De guerra. Pero ahora vamos a mirar por qué. Porque uno dice, la sabiduría mejor que un arma de guerra. ¿En qué momento la sabiduría es mejor que un arma de guerra? Ahora, ¿qué es la sabiduría? Job 28:28. ¿Qué es la sabiduría? Vamos a mirar todo esto porque yo quiero que ustedes lleguen al fondo de las cosas. ¿Qué es la sabiduría? Job 28:28. Puede leerlo. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Ese versículo lo sabe Juan, ¿cierto? Ese era 28:28. Entonces, he aquí que el temor de Jehová es ¿qué? La sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces aquí ya comenzamos a mirar un arma. El temor de Jehová es ¿qué? La sabiduría. Temor de Jehová. Pero todavía yo no la veo formada como arma, ¿cierto? Lo veo más bien como algo intelectual, como algo que yo adquiero, pero no lo veo como arma. ¿En qué momento se va a convertir en un arma? La sabiduría. Por eso es que aquí es donde tenemos que ir pensando en qué momento y por qué el Hijo de Dios, por qué Pablo por allá dice, porque nuestras armas son de luz. Y uno dice, ¿y de dónde sacó Pablo que las armas de luz? ¿Y la luz qué es, hermano Noé? Enseñanza. Exactamente. ¿Y la sabiduría cómo nos llega? Por enseñanza. Y el temor de Jehová, que son los 8 pasos que ya ustedes saben. Ya entre los cuales 4 son acerca de la prudencia. Entonces, ya hemos llegado a qué es la sabiduría, el temor de Jehová y apartar de mala inteligencia. ¿Qué es el temor de Jehová? Hermano Juan, ¿qué es el temor de Jehová? Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Cuando uno hace la enseñanza bíblica de esta manera, pues uno ve que la misma Biblia tiene la respuesta, pero uno tiene que ir por estos túneles especiales porque todos no encuentran la respuesta. ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios 9:10, hermano Gilmar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces ahora encontró que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué más? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, a ver cómo le va al hermano Juan ahorita. Entonces resulta que, ¿qué es lo mejor que las armas de guerra? La sabiduría, ¿sí? ¿Y qué es la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Y la inteligencia? Ok. Y entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Es el principio de la sabiduría. Y entonces la inteligencia, ¿cómo llega a nosotros? El conocimiento del Señor.
Por el conocimiento de quién. Del Santísimo llega la inteligencia. Ok. Ahora, como si la sabiduría es un arma, sí, es mejor que las armas de guerra. Y entonces estamos hablando que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces viene la pregunta, ¿quién da la sabiduría? ¿De dónde viene esa sabiduría y el conocimiento o la inteligencia? Porque el conocimiento de Jehová, ¿qué es, hermano Juan? ¿Qué es el conocimiento del Santísimo? La inteligencia. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría y el conocimiento? Proverbios 2.6. Proverbios 2.6. ¿De dónde viene? Y aquí es donde ya comenzamos a repartir, como se dice, a que se forma por qué la sabiduría es mejor que las armas de guerra. ¿Qué nos dice Proverbios 2.6? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da ¿qué? La sabiduría. O sea que solamente Jehová da la sabiduría. Pero de su boca viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Porque cualquier cosa que nosotros oigamos, como daba la enseñanza del hermano Gilmar, uno piensa que es la inteligencia y no es la inteligencia. Porque no viene de la boca de ¿quién? De Jesucristo, de Dios. Y entonces, toda la sabiduría, el único que la puede dar es ¿quién? Dios. Y de su boca, no de ninguna otra, de su boca, viene ¿qué? El conocimiento y ¿qué? Y la inteligencia. Y el conocimiento de Dios es ¿qué? La inteligencia. Ahora, vamos a la otra parte. ¿A qué? Usted ya sabe todo esto, pero en nosotros hay un problema. Ya, ahorita veo que ese problema está solucionado porque todos están pendientes, o sea, están atentos. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos y a qué debemos de inclinar nuestro oído? O sea, estoy yo mostrando algo que es más que las armas de guerra, pero quiero entregarles a ustedes este proyecto y además del proyecto que ustedes lo tengan, porque van a tener algo que es más, que vale más que las armas de ¿qué? De guerra. Ok. O que es mejor que las armas de guerra. Entonces, ¿a qué debemos de estar atentos y a qué debemos de inclinar nuestro oído? Proverbios 5.1. Puede leerlo, hermano Dilma. Proverbios 5.1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Nuevamente puede leerlo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Dos acciones que debemos de hacer para adquirir ¿qué? Esta sabiduría que es mejor que las armas de guerra. Primero, esté atento a ¿qué? A esta sabiduría. Atento, o atención, mucha atención a esta sabiduría. Y inclinar el oído ¿a qué? Dice ahí, ¿a qué debemos inclinar el oído? Y a mi inteligencia inclina tu oído. Y a la inteligencia. El oído. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a formar en nosotros esa sabiduría y esa inteligencia que viene de parte de ¿quién? De Dios. Entonces yo tengo una atención 100%. Estar atento a la sabiduría. Y inclinar mi oído es tratar de ¿qué? De escuchar lo que me están enseñando y comprenderlo. Ahora viene la otra parte. ¿A qué le debemos de decir a la sabiduría y a la inteligencia? Yo ya, en mi manera de ser, estoy atento a la sabiduría. Y he inclinado mi oído ¿a qué, hermano? A la inteligencia. Entonces ya he hecho dos cosas. Pero ahora, ¿qué le voy yo a decir a la sabiduría, ¿ya? Y a la inteligencia? ¿Qué le voy a decir? Proverbios 7.4. ¿Qué le vamos a decir? Puede leerle, hermano, Proverbios 7.4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Óyeme, di a la sabiduría, ¿tú eres qué? Mi hermana. Eso suena bonito, ¿sí o no? Di a la sabiduría, tú eres mi hermana.
uno puede elegir la esposa, ¿sí o no? Pero una hermana uno no la elige, le llega. ¿Y se la da quién? El Padre terrenal. ¿Y la sabiduría quién nos la da? El Padre celestial. Entonces yo miro la sabiduría, no, usted es mi hermana de aquí en adelante. Y llego y miro a la inteligencia, inclino mi oído, no, esto suena hermoso, usted va a ser mi pariente. Entonces ya entramos en una familia. Y ahora viene algo muy importante. ¿Qué hace la sabiduría al hombre de entendimiento? Entonces ya ando para todo lado con mi hermana. ¿Y qué hace la sabiduría a ese hombre de entendimiento? Proverbios 10:23. Todavía no hemos llegado al caso que yo quiero que lleguemos. Solamente estoy presentando, como dice, la sabiduría. Proverbios 10:23, ¿qué hace la sabiduría al hombre de entendimiento? El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo recrea. Yo busqué en el diccionario y dice comenzar o hacer algo de nuevo. Recrear. Recrear. Cuando se habla de verbo, ¿ya? Y cuando se habla de sustantivo es que se goza, se deleita. Entonces, recrear es comenzar y hacer algo de nuevo, como verbo, ¿ya? Pero como sustantivo es que se recrea, se deleita también en esa sabiduría. Entonces, ¿qué hace la sabiduría al hombre de entendimiento? Lo recrea. O sea que la pasa bien. Con la sabiduría va a estar súper bien. Ahora, ya nosotros hemos visto todo lo que es la sabiduría, de dónde viene y todo eso y cómo llega la inteligencia. Pero yo quisiera ahora presentarles al que es la sabiduría y al que es poder de Dios. ¿Ya? O sea que usted dice, pero yo cómo yo estoy atento a la sabiduría y cómo inclino mi oído ¿a qué? A la inteligencia. ¿En dónde está eso? No, pues en la Biblia, sí, pero le voy a presentar la persona exacta. 1 Corintios 1:24. ¿Quién es poder de Dios y sabiduría de Dios? ¿Quién es poder de Dios y sabiduría de Dios? 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, para todo el mundo, ¿Cristo qué es, hermano Rodrigo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Cristo. Entonces yo ya llegué al punto. Porque el hermano estaba pensando y yo, pues bueno, dice que tengo que estar atento a la sabiduría y tengo que inclinar mi oído a la inteligencia. Entonces ya encontré el personaje. Jesucristo es poder de Dios y es ¿qué? Sabiduría de Dios. Llega el Señor Jesucristo donde sus amigos, que es Lázaro, Marta y María. Entonces, Marta está preocupada por los quehaceres, pero María está atento ¿a qué? A la sabiduría. Y inclina su oído ¿a qué? A ese mensaje, que es inteligencia. ¿El evangelio qué es? Tener la capacidad para apartarse ¿de qué? Del mal. Tener la capacidad en la mente para discernir entre la mentira y la verdad. Y de esa manera, cuando lo discierne, se aparta ¿de qué? Del mal, porque elimina la mentira. Entonces ahí ya tenemos en quién vamos a encontrar la sabiduría. Pero ¿por qué en el libro de Eclesiastés 9:18 dice que la sabiduría es mejor que las armas de guerra? Y aquí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta que una cosa es que a nosotros nos presentan algo, pero a veces no lo explican y por eso no le hallamos ¿qué? El valor. A mí me presentan una piedra de esmeralda en bruto y yo la veo normal si yo no las conociera. Una piedra normal, pero resulta que al tallarla se descubre algo muy valioso. Lo mismo pasa, ya nosotros tenemos a Jesucristo. Cualquiera que lo ve dice, un hombre que no llama la atención. Porque así dice, le miraremos sin atractivo. Y su nombre, pero dentro de él está ¿qué? La sabiduría
y de su boca sale el evangelio, que es la inteligencia. Y la inteligencia es que nos apartamos ¿de qué? Del mal. Y cuando nos apartamos del mal, aquí es donde viene esa gran victoria, donde la sabiduría es mejor que las armas de guerra. ¿De qué armas nos debemos de vestir? Romanos 13:12. Ahora vienen las armas de qué nos debemos de vestir. ¿De qué armas nos debemos de vestir? Romanos 13:12. ¿Qué nos dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Óyeme, ¿vistamos de las armas de qué? De enseñanza. Entonces, ya la noche está avanzada y estamos en tinieblas y por allí habla un prójimo que lo amo mucho, pero que está mal de la cabeza. Y entonces él se autopercibe de alguna manera. Y entonces quiere que yo también le acepte esa mentira. Y entonces dice, vístase de armas de qué? De luz. De enseñanza. Y es un arma para que tú te defiendas y no caiga en eso. Entonces tenemos que vestirnos de armas de qué? De luz. ¿De dónde? ¿Cuáles son esas armas de luz? Sí, porque, hermano, vístase de armas de luz y todas las hojitas, amén. Las palabras. Pero ¿cuáles son esas armas de luz? Ya sabemos que luz es ¿qué? Enseñanza. Pero ¿cuáles son esas armas de luz? Las palabras de Cristo. Porque si es enseñanza, tiene que haber una clave exacta. Usted sabe que las armas tienen, para poder disparar, tienen un seguro, ¿cierto? Si yo le pongo el seguro, yo no puedo disparar esa arma. Y lo mismo, el arma de luz, ya sabemos y todos dijimos amén y vamos a tener el arma de luz. Pero ¿en qué momento es que yo puedo quitar el seguro y usar esa arma de luz? ¿Qué dice, hermano Francisco? ¿Cuál será ese secreto? ¿Cuáles son las armas de luz? 2 Corintios 6:7. Recuerde que así es que ganamos las guerras. ¿Cuáles son las armas de luz? 2 Corintios 6:7, ¿cómo nos dice? En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Óyeme. Palabras de justicia. ¿Y cómo yo adquiero esas palabras de justicia que es un arma? Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y la fe revela que es la justicia. Y es un arma de ¿qué? De luz. Y la justicia se enseña, sí, es enseñanza. Pero es un arma, las armas de luz son armas de justicia. Y para yo hacer justicia, tengo que distinguir entre el bien y el mal. Y esa es un arma. Entonces resulta que alguien viene y me dice a mí, mira, discúlpeme señor, pero en la Biblia hay un error. ¿Y por qué? Porque Jesucristo nunca existió. Y ustedes están creyendo en algo que alguien se inventó. Entonces usted tiene un arma de luz que es arma de ¿qué? De justicia. Y tiene que hacer justicia. Entonces usted le puede decir a esa persona, discúlpeme, ¿usted cree en el calendario de hoy? Claro. ¿Y estamos en qué año? ¿En qué año estamos? 2024. ¿Antes o después de Cristo? No, pues después de Cristo. ¿Y entonces existió Cristo o no existió? Entonces, ahí es donde viene. Entonces usted tiene que estar preparado con esa arma para poder ¿qué? Ganar esa batallita chiquita. Pero lo tiene que hacer ¿qué? Con justicia. ¿Y por qué lo hacemos con justicia? Porque estamos diciendo que la verdad, y lo dice el mismo calendario. Si no creen la Biblia, pues nos toca de esa manera, porque ¿qué más? Al ateo hay que hacerle de esa manera, con la ciencia que lo único que tiene es la puerta abierta. Ahora, ¿cuáles son las armas de luz? Las armas de justicia. ¿De dónde vienen esas armas de justicia? De la palabra. Y aquí es donde yo quiero que veamos el centro principal. Porque uno dice que Jesucristo es ¿qué? Poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría de Dios. Pero ¿de dónde vienen esas armas de justicia? Malaquías 4:2. Malaquías 4:2.
Las armas de justicia, ¿de dónde vienen? Y aquí es donde ustedes van a entender por qué es un arma la sabiduría. ¿Qué nos dice? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A vosotros que temen, hermano Mauricio, a ustedes que temen su nombre, le nacerá ¿qué? El sol de justicia. Y les traerá ¿qué? Salvación. Pero nacerá ¿qué? El sol de justicia. Entonces, ¿de dónde vienen las armas de luz? Las armas de justicia, del sol de justicia. Y uno dice, ¿y cuál es el sol de justicia? Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan que toda esta enseñanza es luz y es vida. Eso dice Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Pero como el sol, ¿ya?, de justicia, como el sol de justicia le nace a los que temen su nombre. Les nace. ¿Cómo cree que el sol de justicia le va a nacer a la hermana porque teme a Dios? Tiene temor de Dios, al hermano Mauricio, al hermano Noel, al hermano Rodrigo, al hermano Juan, al hermano Francisco, al hermano Gilmar y a mi persona. ¿Cómo cree que nos nace el sol a nosotros de justicia? Porque aquí hay algo que tenemos que recordar. Vamos a ir, yo no sé si ya tengo acá esa cita bíblica, así lo tengo, así que no la puedo dar todavía. ¿De dónde vienen esas armas de justicia? Del sol de justicia, ¿cierto? Pero ese sol de justicia le nace ¿a quiénes? A los que temen. A los que temen su nombre. ¿Y cómo me nace a mí que temo su nombre? Mateo 13:43. Mateo 13:43. Y entonces comienza a aparecer la sabiduría que es mejor que las armas de guerra. Puede leer Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Óyeme, entonces los justos, o sea, los que practican la justicia, resplandecerán, dice así, como el sol, ¿cierto? Y entonces mire la sabiduría hasta dónde va ya. ¿Y por qué es mejor que un arma de guerra? Porque resulta que esa es la gloria de Dios. Cuando se resplandece nuestro cuerpo, se transfigura. Ese es el arma más poderosa que le dice el mismo Jehová a Moisés. No hay hombre que ¿qué? Que vea mi rostro y ¿qué? Y viva. Entonces ya estamos sabiendo, ya vamos adquiriendo el conocimiento por qué la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Entonces ya llegamos a que nuestro sol, nuestro rostro, y allí resplandecerá como ¿qué? Como el sol. Puede leerlo nuevamente. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, bueno, el hermano Gilman la vez pasada cuando vio ese versículo, resplandecen, entonces los justos resplandecerán como el sol. En Daniel 12:4 dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas ¿a qué? Perpetua eternidad. Y toda estrella es un sol. ¿Sabe que la estrella es un sol? Entonces allá está ya. Ahora, ¿cómo le nace el sol a los justos? Bueno, son transfigurados. Transfigurados. Y entonces vamos a ir a donde David, Salmo 17:15. ¿Qué nos dice Salmo 17:15? Ese versículo también lo sabe Juan. Salmo 17:15. Yo veré su rostro ¿en qué? En justicia. Y despertaré, En su semejanza. bueno, conforme a tu semejanza. Y estaré satisfecho cuando despierte conforme a su semejanza. Puede leer Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces ya están entendiendo todo, ¿cierto? En cuanto a mí, yo voy a ver su rostro ¿en qué? En justicia. Y es porque, y el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y yo, en cuanto a mí, yo voy a ver
voy a ver su rostro en qué, en justicia. Miren cómo coordina todo. Su rostro en qué, en justicia. Y estaré satisfecho cuando yo despierte qué, a tu semejanza. Y tenemos que vestirnos de armas de qué, de justicia. Pero la justicia se nos tiene que enseñar, es un arma de luz y viene del sol de justicia. Y ahora aquí ya tenemos que el rey David dice, óyeme, yo voy a ver tu rostro, pero ¿en qué? En justicia. Y despertaré, estaré satisfecho cuando yo despierte a esa dimensión conforme a su ¿qué? Semejanza. Y ya cuando yo tenga eso y me manifieste en esta dimensión, entonces tengo que decirle al humano, mira, no hay alguien que vea mi rostro así porque puede morir, porque usted pertenece a otro asunto. Entonces, por eso la sabiduría vale más, es mejor que las armas de ¿qué? De guerra. Y uno dice, pero ¿seremos nosotros así? Claro, vamos a mirar el libro de Apocalipsis 1:16. ¿En qué consiste despertar a su semejanza? ¿En qué consiste despertar a su semejanza? Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso lo estaba diciendo ¿quién? Juan, el discípulo amado, que estaba en cuerpo o en el espíritu en la isla de Patmos en esa visión. Estaba en el espíritu en ese momento. Dice, y yo le miré y el sol era como si fuera el sol. Y era en el otro lado. Pero ahora vamos a verlo en este lado, en la intersección de las dos situaciones. Vamos a verla en este lado a ver cómo es. ¿Cómo se transfiguró el rostro del Señor? Mateo 17:2. ¿Y Cristo es qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y cómo se transformó? Yo quiero que todo esto ustedes lo entiendan bien porque es muy importante, hermanos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, resplandeció, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. Yo les voy a decir algo. Yo estuve en un laboratorio de química, estaba en 5º grado creo, o en 6º, no recuerdo. Y yo quedé asombrado cuando el profesor, en un tubo de ensayo boca abajo, colocó 2 gases, hidrógeno y oxígeno. Y luego con un fósforo lo prendió y por abajo colocó el fuego. Y hubo una pequeña explosión en el tubo y apareció una gota de agua. ¿Creó el agua? No. Descubrió una ley con la cual se forma una molécula de agua, o sea, las moléculas de agua que es 2 moléculas de hidrógeno y una de ¿qué? De oxígeno. Dios nos da a nosotros la sabiduría y Dios nos da a nosotros la inteligencia que viene de su boca. Cuando estas 2 cosas entran en nosotros, en nuestro cerebro, quedan como comandos. Y cuando acciona eso por el poder de Dios, por eso Cristo es dos cosas. Es poder de Dios y sabiduría de ¿qué? De Dios. El ser poder de Dios y sabiduría de Dios, Él se transfiguró. Y los discípulos que estaban, Pedro, Jacobo y Juan, lo vieron a Él, que su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Entonces, la enseñanza del Evangelio, por eso Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Y el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Estas palabras de Cristo, el Evangelio, es exactamente lo que usted y yo necesitamos para tener un cuerpo ¿qué? Celestial. Y ese cuerpo celestial que ya esa sabiduría ya planificada y funcionando, ese cuerpo es mejor que las armas de guerra. Ahora, eso leímos Apocalipsis 1:16 y Mateo 17:2. Ahora,
¿Con qué Jesucristo, si eso es un arma de guerra, con qué Jesucristo destruirá al misterio de la iniquidad? ¿Con qué Jesucristo destruirá al misterio de la iniquidad? ¿Con qué creen? ¿Con qué creen que destruirá? Con justicia. Con justicia. Pero mire que ya la justicia está dentro de nosotros, ¿cierto? Y mire la importancia de este versículo de 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Con qué destruirá Jesucristo el misterio de la iniquidad? 2 de Tesalonicenses 2:8. Vamos a ver si yo. 2 de Tesalonicenses 2:8. 2 de Tesalonicenses 2:8. Bueno, aquí tenemos 2:8. Puede, 2 de Tesalonicenses. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Lo destruirá con qué? Con el resplandor de su venida. ¿Y lo matará con el espíritu de qué? De su boca. De su boca. ¿Cuál es el espíritu que sale de su boca? La espada. Mis palabras, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Por qué estas palabras de Cristo que son espíritu y son vida matan a aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de boca y lo destruirá con el resplandor de su venida? Porque es que las palabras de Cristo, si yo las acepto, me dan ¿qué? Vida. Pero si yo no las acepto, entra la justicia. Entonces la justicia dice, usted hizo todo lo contrario de lo que yo enseñé, entonces usted tiene ¿qué? Muerte. Por eso Jesucristo dice, ahora yo no juzgo a nadie. ¿Es Lucas qué es? Dice, yo no juzgo a nadie, o es Juan. Dice, yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo os he hablado, ellas le juzgarán ¿en qué? En el día postrero. ¿Y cómo lo juzgarán? De esta manera. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. Un resplandor que destruye al inicuo y un espíritu de su boca que lo mata. Entonces, aquí es donde viene la parte esencial. Jesucristo dice, miren, mis palabras son espíritu y son vida, pero las tienen que aceptar ahorita en el tiempo de ¿qué? De la gracia. Porque si no lo acepta, cuando yo venga a la tierra y usted no ha decidido aceptar a Cristo, entonces yo te tengo que ya juzgar y va a ser con la misma ¿qué? Con la misma palabra, porque no hay otra. Entonces, en el tiempo de la gracia, yo acepto vivir de acuerdo a las palabras de Cristo, para mí son vida. Se va la persona y queda toda esa enseñanza dentro de mí, y entonces Jesucristo dice, el que oye mi palabra, aunque está muerto, ¿qué? Vivirá. Y resucitaremos con un cuerpo celestial. Pero ese cuerpo celestial totalmente ¿de qué? De luz. Por eso es que dice, muy importante, el versículo de Efesios 4:23, renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Y yo lo renuevo con otro espíritu que son las palabras de Cristo. Y luego el 24 dice, de Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es para la nueva creación. Vestidos del nuevo hombre creado, y escúcheme bien, ya no es creado por el hombre por su acto sexual o lo que es la genealogía, ¿cómo se le dice esto? La procreación, sino dice creado según ¿quién? Dios. ¿Y cómo crea Dios al hombre nuevo creado según Dios, hermana Sandra? ¿Cómo crea Dios el nuevo hombre? O sea, ¿cómo lo crea Dios el nuevo hombre creado según Dios? Mire lo que dice la Biblia, creado el nuevo hombre, dice, con la justicia, ¿sí? Creado según la justicia y con santidad ¿de qué? De la verdad. Y usted dice 4:24, puede leerlo, hermano Gilmar. Desde el 23 puede leerlo. Nosotros lo leímos. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? En cuanto a la manera... No, 4:23, Efesios. Sí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. El hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia.
La justicia es un arma ¿de qué? De luz. ¿Y viene de dónde? El sol de justicia nacerá, sus rostros resplandecerán como el sol. Pero ahí dice, creado según ¿quién? Dios. Y Dios estaba en la creación y miró su tierra, que estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Y entonces Dios dice, bueno, este proyecto se llama Jesucristo. Entonces Jesucristo dice, yo soy el principio de la creación. Y entonces en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Él es el principio de la creación, pero el principio de la tierra es otro. Entonces estaba Él y dice, sea la luz. Y fue la luz. Y no estaba el sol. Y comienza a crear todo. Pero después de eso, el hombre cae y dice, no, yo lo tengo que rescatar. Y tengo que volverlo a que esté en ese nuevo sistema que yo he creado, porque ahora todo se volvió ¿qué? Terrenal, corruptible, inmortal, y tengo que llevarlo a algo celestial, incorruptible e inmortal. Y entonces viene su hijo, porque dijo, hagamos al hombre conforme ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. Viene su hijo que es hecho conforme a la imagen de Dios, y entonces dice, mira, yo soy lo que Dios quiere hacer con ustedes, es como a mí. Nosotros vamos a ser igualitos en cuanto a qué? Imagen y semejanza. Diferentes en cuanto a qué? En cuanto a Él es el qué? El todo, ¿en quién? En todos nosotros. Yo no voy a ser el todo, yo soy parte de ese todo, pero nunca seré el todo. Que eso fue lo que aspiró ¿quién? El que era querubín protector y se volvió Satanás. Entonces resulta que yo llego y lo despierto a esa dimensión. Veo su rostro ¿en qué? En justicia. ¿Cómo veo su rostro? ¿En qué? ¿Cómo veré su rostro? En justicia. La cita bíblica. Proverbios 17:15. Muy bien. Y estaré satisfecho cuando yo despierte ¿a qué? A tu semejanza. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia. Y la justicia es un arma. Y es un arma de luz. Dice, en justicia, y luego viene, y santidad de la verdad. ¿Cómo la santidad, cómo la verdad nos hace santos, hermana? Ahí es donde viene. ¿Por qué la santidad nos hace santos? Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es ¿qué? Verdad. O sea que la verdad nos santifica. ¿Por qué? Porque cada vez que usted recibe la verdad de Cristo, usted elimina una mentira. Hermano Rodrigo, cada vez que usted recibe la verdad de Cristo, usted elimina todas las mentiras que hayan, contrarias. Entonces, en ese momento usted comienza a santificarse por la verdad de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y en qué momento, ya después de esa santificación, viene la purificación? Ya, o sea, el final. Cuando nosotros obedecemos a la verdad. Primera de Pedro 1:20. Dice que nosotros, el alma de nosotros será purificada porque obedecemos a la verdad. Primera de Pedro 1:20, puede leerlo, 22. hermano Gilmar. 22. Puede leerlo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan esta parte tan bonita. Por eso predicar el Evangelio como lo predicó Cristo es esencial para que usted tenga la sabiduría que es mejor que las armas ¿de qué? De guerra. Ahora vamos a ir a 2 de Pedro 1:19, que es algo muy bonito, ese versículo. 2 de Pedro 1:19, ¿qué nos dice, hermano Gilma? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una parte bien importante que Pedro... Recuerde que Pedro estuvo en la transfiguración, ¿ya?
Pedro estuvo en la transfiguración. Al estar en la transfiguración, si yo hubiera estado en la transfiguración, hermano Mauricio, yo estaría pensando, ¿y cómo Cristo logró eso? ¿Sí o no, hermano Noé? Si nosotros todos hubiéramos estado en la transfiguración, o todo el grupo acá, la pregunta después de eso, y uno mira a Cristo después normal, ¿y cómo él logra eso? Pero Pedro sabía. Uno dice, tenemos también la palabra que profética, más segura, a la cual hace bien en estar como atentos, ¿se acuerda? ¿A quién teníamos que estar atentos? A la sabiduría, ¿cierto? ¿Y a qué debíamos de inclinar el oído? A la inteligencia. Entonces, dice, en el cual hace bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la palabra profética, el evangelio. Pedro la habla así, como una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro. ¿Ya? Pedro tenía, cuando escribe esta carta, ya él tenía la experiencia de que su cuerpo había sido, ¿qué? Transfigurado, porque él salió de una cárcel que no se podía salir. Y la única manera de poder salir ahí era por ese camino que nosotros tenemos, que se llama el camino de la luz, o lo que es ese nuevo mundo en el que vamos a habitar. Entonces, el apóstol Pedro, su cuerpo se transfiguró. Y al transfigurarse, al pasar a luz, las cadenas que estaban se cayeron. Y la ropa de él, pues, se transfiguró, también pasó a luz, y las sandalias, y salga. Y cuando salieron, y él pensaba que estaba soñando, porque es un estado de la mente. Recuerde que toda esta enseñanza, usted la tiene en ¿dónde? Y de ahí cambia todo el cuerpo. Entonces va saliendo y como que estoy soñando, hermano Noé. Como que yo estoy soñando, pero estoy saliendo de esta cárcel. Y está afuera y el ángel le dice, mira, ahora vaya porque váyase y busque allá a tus hermanos. Y él dice, ahora conozco que Dios me ha librado de la mano de ¿quién? De Herodes. Y Herodes al otro día manda a buscar a Pedro porque lo iba a mandar a matar. Y no, que Pedro no está. Y comienza, pero usted estaba al lado. Sí, las cadenas están ahí, pero ustedes tuvieron que... No, nosotros no sabemos cómo fue eso. Y los guardias afuera, que nosotros estábamos, y habían dos puertas, una y la otra principal. Aquí no salió nadie. Y salió. Entonces, la sabiduría es mejor que las armas de ¿qué? De guerra. Entonces, lo que Dios está haciendo con nosotros es algo muy grande. Nos está dando un conocimiento para tener cuerpos ¿qué? Celestiales. Yo cuando veo en YouTube los videos de estos artistas que se ven tan elegantes, tan bonitos, y después pasan el otro lado que ya han pasado como 40 o 50 o 60 años y uno los ve desbaratados totalmente. A uno le da como tristeza y uno sería bueno que nadie llegáramos a la vez y nos quedáramos por ahí en tal edad, pero se acaba. Eso está prefijado ya en el ADN, eso no lo podemos cambiar. Pero el ADN que Cristo nos va a dar, por eso dice, vestidos del nuevo hombre creado según ¿quién? Dios. ¿En qué? En justicia. Y la justicia es un arma de luz. ¿Y santidad de qué? De la verdad. ¿Cómo nos llega esas armas de justicia? Por el sol de justicia que nacerá en nosotros, a los que temen su nombre. ¿Y nuestro rostro qué? Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, que es diferente. Ahora, ya nosotros hemos encontrado esto y hay un versículo, si lo busca el hermano Gilmar, por favor, que ya para finalizar, porque tengo 49 minutos, hoy me rindió el tiempo. Tengo apenas 49 minutos. Bueno, va a buscar ese que dice, porque Dios sacó a luz, Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Recuerde que dice sacó a luz, no dice sacó a la luz. Porque si hubiera sacado a la luz, lo que saca ya no sería luz. ¿Sí me entiende? Yo saco este papelito, ¿a qué? A la luz, porque este no es luz. Pero sacar a luz es que saca lo que es luz.
¿Ya? Sacar ala, pero no dice ala. Leamos, ¿qué cita bíblica es? Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Mire lo que dice. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Sacó qué, hermano Rodrigo? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y por eso el apóstol Pedro dice, mire, ahorita esa palabra profética está como una antorcha que alumbra en un lugar, ¿qué? Oscuro. Está ahí. Que alumbra en un lugar. Hasta que en ustedes salga, ¿qué? El lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Y usted sabe a quién le está prometido el lucero de la mañana. Apocalipsis 2:28. 2:28. ¿Qué nos dice el lucero de la mañana? Apocalipsis, hasta que salga el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. ¿Qué dice Apocalipsis 2:28? Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, el sol. ¿Y nacerá el sol de qué? De justicia. Le daré la estrella de la mañana. ¿A quiénes? A los que venzan hasta el fin. Ahí dice la Biblia. 26. Y ahora, ¿quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22, creo que es 16. No lo tengo anotado, pero... Apocalipsis 22. ¿Quién es la estrella de la mañana? Sí, señor. Nuevamente. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo es la estrella, ¿qué? Resplandeciente de la mañana. ¿Y nos la va a dar a quién? A nosotros. ¿Y por qué no la da a nosotros si Él es la estrella? Porque Jesucristo es la imagen de ¿qué? Del Dios invisible. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y recibimos esa imagen conforme a la semejanza de Dios. Por eso David, en el Salmo 17:15 dice, yo veré su rostro en ¿qué? En justicia. Y estaré satisfecho cuando yo despierte ¿qué? Conforme a su semejanza. Entonces, hermanos, el Evangelio es un programa muy valioso. Si con el árbol de la ciencia del bien y del mal, por el lado de la ciencia, y a base de algoritmos y a base de funciones matemáticas, se formó la inteligencia artificial. ¿Ya? Y está pidiendo que le haga una imagen ahora. Resulta que nosotros con el Evangelio y nosotros se está formando ¿qué? La imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, con el Evangelio, pero ya le he explicado todo esto. Por eso en nuestro cerebro tiene que estar muy cuidadosamente colocada las palabras de Jesucristo. Porque si nosotros mezclamos eso, el resultado no va a ser lo mismo. Si una columna lleva una mezcla, la columna aquí, ¿cuánto la mezclan? ¿3 por 1? ¿3 de arena y 1? ¿O cómo hacen acá las mezclas? Depende de la resistencia que va a tener. Bueno, de todas maneras hay una idea, pero si variamos eso, se puede caer el edificio. Y el número de varillas también cuenta. Entonces, aquí es lo mismo. Si yo tergiverso el Evangelio, las cosas me salen mal. Hermano Juan, ¿cómo se tuerce el camino de Dios? ¿Con qué se tuerce el camino de Dios? La mentira. ¿Con qué se tuerce el camino? Iniquidad. Con la insensatez, acuérdese. ¿Eso dónde queda? ¿Eso es donde queda? Proverbios 19, ¿qué? 3. ¿Sí es ese? Con la insensatez se tuerce el camino. Pero ahora hay un problema. Y, o sea, yo le estoy diciendo todo esto porque quiero que usted y yo tengamos, ¿qué? La imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Que es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 lo dice. Ahora, ¿qué nos dice Proverbios 19:3? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahí está. Tuerce su camino, la insensatez del hombre. Pero torcer el camino no es de pronto enseñar algo diferente al Evangelio. No solamente es eso. Las vírgenes insensatas no enseñaron algo diferente. ¿Olvidaron qué?
tomar el aceite. ¿Y el aceite qué es? Lo que estaba en el candelabro, ese aceite subía y había allí unas mechas. ¿Ya? Y entonces, ¿con qué la podían prender? Con fuego. ¿Y cómo se prende esa lámpara en nosotros? Con la palabra. ¿No es mi palabra como qué? Como fuego y como martillo. Con fuego. Pero me tienen que dar el evangelio puro para que sea un fuego que prenda eso. Y fuera de eso, viene, ilumina. ¿Y la iluminación qué es? ¿La luz qué es? Enseñanza. ¿Y cómo yo adquiero esa enseñanza? Porque las venas, como dice, corre que el aceite. Y el aceite están los 7 espíritus de Dios. Y ahí es donde dice el apóstol Pablo: yo ruego por ustedes, hermanos de Éfeso, para que Dios les dé espíritu. O sea, ese aceite. ¿El espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de qué? De Jesucristo. ¿Y para qué? Porque ya estamos ahí con el espíritu y todo eso, pero con la palabra alumbra. El 18 dice, alumbrando los ojos de qué? De vuestro entendimiento, para que comprendamos las misericordias de Dios, la grandeza, las riquezas de su gloria que están reservadas para sus hijos que le obedecen. Vamos a leerlo hasta el final. Vamos para que usted mire cómo es esta enseñanza, y ya 56 minutos y ya vamos a terminar. Primera de Efesios 1, 16 hasta el final. Hasta el 20, creo que. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Muy importante esto, hermano Álvaro Martínez, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En teología, en hermenéutica, no, en el conocimiento de Jesucristo. ¿Para qué? El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Entonces, hermanos, la importancia. Usted está yendo a una iglesia, coma puro evangelio. Le sirven en un plato más cosas que ese con el evangelio, porque ese es el que va a formar ¿qué? Tu cuerpo celestial. Ahí recuerden, 2 de Timoteo 1:10 fue que tú leíste, o 1 de Timoteo 1:10. Dice, ¿ya? Porque ahora que apareció nuestro Señor Jesucristo, puede leerlo nuevamente. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio, hermano Rodrigo. ¿Qué hacemos nosotros predicando en la iglesia otras cosas? Aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Las ovejitas gritan de alegría. Pero yo les voy a decir algo. Nosotros debemos de gritar por conocer la verdad de Cristo. ¿Sí me comprenden? Porque es que nosotros vamos para tener un nuevo cuerpo. La venida de Cristo, ¿a dónde está? Ahí, a las puertas. Y si usted no se ciñe a las estrictas palabras de Jesucristo, usted va a estar envanecido, y yo puedo estar envanecido si no me... Entonces, por eso tenemos que ceñirnos a las palabras de Cristo. Cuando yo me ciño a las palabras de Cristo, en tu cerebro y en mi cerebro va a quedar esa información. Que eso le pasó al apóstol Pedro y le pasó a los 11 apóstoles que después salieron de una cárcel, los 11 completicos, porque Judas Iscariote pues ya no estaba. Y entonces mandaron a que vayan, sáquenlos. La celda, la cárcel está vacía. ¿Y dónde está? ¿Quién lo sacó? No, nosotros encontramos las llaves, los candados, todo como lo dejamos. Lo encontramos todo igualito, nadie ha abierto eso, pero no están adentro.
hermanos, revestidos del nuevo cuerpo, creados según Dios, ¿ya? En justicia y santidad de la verdad. Por eso yo les decía, hay una guerra en que las armas de guerra no valen, y es con la muerte. Pero esta sabiduría es mejor que las armas de guerra, porque con esta sabiduría tú puedes decir, ¿en dónde está, oh victoria, qué? Tu victoria, el sepulcro, y en dónde está, oh muerte, tu aguijón, ya que el aguijón es el pecado. Entonces nosotros con esta sabiduría nos liberamos. Cristo pagó y nos rescató y vamos para la otra creación, a disfrutar cielos nuevos y tierras nuevas. Y Él nos va a dar la estrella de ¿qué? De la mañana. ¿Qué cuando dice, y le haré la estrella de la mañana qué? Nos va a dar su imagen y ¿qué? Semejanza. Nosotros seremos parte del todo, pero nunca seremos el todo. Dios es el todo en todos. Vamos a darle gracias a Dios porque ha permitido que entendamos esto hoy. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque estas cosas de los sabios nos las ha revelado a nosotros que somos unos niños. Padre Celestial, gracias por aquellas personas que están oyendo este mensaje y gracias, Señor, por tantas cosas que tú has hecho con nosotros y por las cosas que estás haciendo y por las que harás en nuestras vidas. Señor, a todas aquellas personas que están oyendo esta enseñanza en diferido o en directo, yo te los presento y te los pongo en tus manos para que tú los hagas y nos forme a todos conforme a tu imagen y semejanza. Señor, que seamos vestidos del nuevo hombre, creados por ti, Señor, en la justicia y en santidad de la verdad. Gracias, Señor, porque tú has revelado estas cosas a aquellos, Señor, que han seguido tu palabra. Señor, danos un entendimiento conforme a tu palabra. Y, Señor, que ese entendimiento conforme a tu palabra esté en nosotros para que nosotros se forme ese nuevo ser conforme a tu imagen y semejanza. Señor, guarda a todos los hermanos en este tiempo. Y, Señor, que todos los hermanos adquiramos esas armas de justicia, esas armas de luz, para no dejar que se contamine nuestro espíritu y podamos, Señor, enseñar tu justicia y podamos resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Gracias, Señor, porque así lo has querido tú, Señor. No lo merecíamos, pero así tú lo quisiste, Padre Celestial. Y gracias por enseñarnos todas estas cosas. Y, Señor, ayúdanos a llevar una vida limpia delante de ti en todo tiempo, porque tu venida está cerca. Gracias, Señor, porque tuyo, solo tuyo es el reino, es el poder y es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Saludos a los hermanos en YouTube.